Muy bien. Ahora sí, es tiempo de responder preguntas. María, cuando quieras. Gracias, pastor. Buenas noches. Se Bueno, te oye muy bajito. ¿Puedes acercarte un poquito más? a ver, ¿ahí te escucha? Sí. Usted dijo que, que debemos estar preparados. Se, se te oye muy mal. Habla más fuerte. Ah, que usted dijo que debíamos estar preparados. Y a mí me gustaría preguntarle cómo nos preparamos. Creo conocer la respuesta, pero me gustaría estar segura y además para los que puedan escuchar. Muy bien. Es muy buena pregunta, María. ¿Cómo prepararnos para el encuentro con el Señor, ¿no? Como dice Amós capítulo 4, versículo 12, dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. ¿Cómo nos preparamos para ese momento? ¿Cómo nos preparamos para el momento de nuestra muerte? Porque dedicamos 30 años a prepararnos para la vida. Desde chiquititos, cada vez más pronto nos quieren meter en los colegios. Antes eran con 6, ahora ya hasta con 3 años ya quieren meter a los niños en los colegios. Y después nos sale hasta los 20 o 30 años. Más de media vida te la pasas preparándote para la vida. Pero no dedicamos ni un solo instante, los padres no dedican ni un solo instante para preparar a los hijos para la muerte. Y la muerte es tan cierta como la vida misma. ¿Cómo prepararnos? Bueno, la única manera de prepararnos es estando en paz con Dios. Y la palabra de Dios nos dice, y esto es el corazón del Evangelio, el corazón del Evangelio es como una moneda de dos caras. La cara A nos dice que nosotros estamos condenados, porque Dios ha establecido leyes que rigen no solamente el universo, sino que rigen también nuestra relación con Él. Y nosotros hemos infringido en numerosas ocasiones esas leyes. Hemos infringido la ley de Dios. A eso se le llama pecado en la Biblia. Es decir, todos somos pecadores por cuanto todos pecamos. No porque nacemos en pecado, sino por cuanto todos pecamos. Por eso somos pecadores. Y como el pecado nos condena, pues estamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora, la gracia y la misericordia, la bondad de Dios nos dice, y esta es la cara B del Evangelio, que no tenemos por qué morir en condenación, que Dios nos ofrece la oportunidad de perdonar nuestros pecados si creemos en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Es decir, si creemos de verdad en el amor de Dios. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Isaías 53 dice que murió por nuestras rebeliones. O sea, Él murió cargando el pecado de todos nosotros. El castigo que debía caer sobre nosotros, Dios lo volcó sobre Jesús. Y esto es importantísimo entenderlo, ¿no? Dios castigó a su propio Hijo en vez de castigarnos a nosotros, para que nosotros, por fe en Cristo, pudiésemos tener paz con Dios. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe. La justificación tiene que ver con el juicio de Dios. Es decir, Dios nos juzga y nos declara inocentes, porque toma todas nuestras injusticias y las pone sobre Jesús. Y toma la justicia de Cristo, que fue perfecta porque Él fue tentado en todo, mas no pecó. Toma la justicia de Cristo y nos la aplica a nosotros. Y a Él le aplicó nuestros pecados. Al aplicarnos a nosotros la justicia de Cristo, nos limpia de todo pecado. Si no tenemos pecado, tenemos paz para con Dios. Estamos listos, estamos preparados. Ahora, tiene que haber frutos de arrepentimiento. Porque no todo el que cree en Cristo se salva. Escuchen bien lo que les estoy diciendo. No todo el que cree en Cristo se salva.
Satanás cree en Cristo. Los demonios creen en Cristo porque le ven, pero no se salvan porque no tienen fe. ¿Saben? Mucha gente cree en Cristo. Saben que Cristo es el Salvador, pero no le servirá de nada si no es su Salvador. No es que yo sepa que hay un Dios. Yo creo que hay un Dios. Eso me lo dicen mucha gente. Yo sé que algo hay. Yo sé que un Dios tiene que haber. Pero eso no es lo importante. Yo no solo creo que hay un Dios. Yo creo que Dios es mi Dios. Él es mi Señor. Él es mi Salvador. No solo sé que hay un Salvador, sino que Él es mi Salvador. Cuando yo estoy en paz con Dios, cuando yo he arreglado mis cuentas con Él, cuando yo me he arrepentido de todos mis pecados, lo que he confesado delante de Dios, le he dicho, Señor, quiero ser un hijo tuyo. Estoy listo, estoy preparado. O sea, sé que cuando llegue el momento de cerrar mis ojos aquí y de abrirlo en la presencia del Señor, cuando me presente ante el tribunal de Cristo, yo tengo conmigo ya la sentencia absolutoria, porque aquí está escrita la sentencia. El que cree en el Hijo tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquí está escrita la sentencia, inspirada por el propio juez que nos ha de juzgar. Y si Dios nos justifica, ¿quién nos va a condenar? Por tanto, si yo tengo fe en Dios y mi vida demuestra con obras de arrepentimiento, es decir, no nos salvamos por obra, eso está clarísimo. Efesios capítulo 2, versículo 8 lo deja bien claro. No es por obras para que nadie se gloríe, ¿ok? Pero si yo de verdad soy salvo, si yo de verdad creo en Cristo, si yo de verdad soy un hijo de Dios, tengo que demostrarlo por medio de las obras que Dios preparó de antemano para que yo ande en ellas. Efesios capítulo 2, versículo 10. ¿Ok? Porque Dios preparó obras de antemano para que nosotros andemos en ellas. No para salvarnos, sino porque ya somos salvos. Hacemos la voluntad de Dios porque somos hijos de Dios. No porque queramos ser hijos de Dios, ya lo somos. No porque queramos salvarnos, ya somos salvos por fe. Pero tenemos la salvación en fe, en esperanza. Creemos en la salvación, pero mostramos por nuestro estilo de vida que realmente somos hijos de Dios. Porque si alguien dice que cree en Dios, que Dios es su Salvador y todo esto, pero vemos que su vida no se sujeta a la voluntad de Dios, sabemos que es un mentiroso. Porque la palabra de Dios dice que el que practica el pecado es del diablo, no es de Dios. Primera de Juan capítulo 3, versículo 8. Por tanto, ¿cómo nos preparamos? Con fe. Confesando nuestros pecados al Señor. Pidiendo perdón por nuestros pecados y aceptando la obra de Cristo como el único medio de salvación. Yo no puedo presentarme delante de Dios diciéndole, es que yo he sido bueno, es que yo he hecho cosas buenas, es que yo no he robado, yo no he matado. No, porque me van a abrir los libros y ahí va a estar todo lo que yo he hecho, todo lo que yo he dicho, hasta todo lo que yo he pensado. Y hay muchas cosas que infringen las normas de Dios. Por tanto, no es en base a eso. No es porque yo sea buena persona, no es porque yo sea mejor que otros, no. Es porque yo creo que Cristo murió por mí y resucitó por mí. Y yo estoy seguro de que si cierro mis ojos aquí, los abro en la presencia de Dios y que no voy a ser rechazado. Voy a ser recibido con una sentencia absolutoria, con una sentencia de inocente. Porque Cristo pagó. Él fue el culpable, en vez de serlo yo. Él ocupó mi lugar. El de culpable lo sufrió Él. Él sufrió mi condena para que yo pudiera ser libre de esa misma condenación. ¿Sí?
¿Respondí con eso, María? Gloria a Dios. Johanny. Sí, pastor, acá Lupita le quiere preguntar, ¿cómo ser entendidos en los tiempos de Dios? ¿Cómo Sí, poder ser entendidos en los tiempos de Dios? es muy interesante que David tenía 200 príncipes entendidos en los tiempos. Es muy interesante eso. Es decir, 2000 príncipes, perdón, 2000 no, 200 príncipes entendidos en los tiempos. Es decir, 200 consejeros que le decían cuándo era tiempo de ir a la guerra, cuándo no era tiempo de ir a la guerra, cuándo era tiempo de tomar una decisión o no era tiempo de tomar una decisión. Y es que es muy importante saber los tiempos. Yo antes decía, bueno, incluso algo bueno a destiempo puede ser malo. Imagínense, no sé, por ponerle un ejemplo, ¿no? La sexualidad entre esposos es una bendición. Yo creo que la práctica de la sexualidad en el matrimonio, cuando se hace en amor, es un trocito de cielo aquí en la tierra. Pero si una pareja todavía no están seguros de que son el uno para el otro, están tratando de conocerse y ya mantienen relaciones sexuales, aunque las relaciones sexuales es algo bueno, fuera del matrimonio, antes del compromiso, es malo. Por tanto, una palabra a destiempo es terrible, pero la palabra a su tiempo, cuán buena es. Lo dice la Escritura. Por tanto, ser entendido en los tiempos. ¿Cómo se consigue ser entendido en los tiempos? Por el conocimiento de las Escrituras. Hay que conocer la palabra de Dios. Hay que estar en contacto con Dios. Hay que relacionarse, conversar, hablar con Dios. Porque estudiando la palabra de Dios, sabiendo cómo Dios piensa, cómo Dios actúa, eso nos ayuda a nosotros a ser prudentes, a ser cautos, a ser no astutos como algunos dicen. Cuidado con las malas traducciones de la Biblia. La Biblia no dice, sed astutos como las serpientes. No, no, no. Sed prudentes, porque que es diferente. La astucia contiene engaño, maldad. Dios no quiere que seamos astutos, quiere que seamos prudentes. Que seamos prudentes, que sepamos tomar las decisiones a tiempo, ni antes, ni durante, ni después, sino en el momento exacto. Y para eso, estudiar la palabra, conocer a Dios, saber cómo piensa, cómo siente, cómo quiere que nosotros vivamos, cómo quiere que hagamos las cosas. Eso nos ayuda a ser entendidos en los tiempos. ¿Ok? Bien, pastor. Otra pregunta tenemos también. Mariela. Ella misma Adelante. la va a hacer. Y después de ella voy a hacer otra pregunta más que tengo. Muy bien. Pastor, buenas tardes con todos. Hola, Me Mariela. hicieron llegar la pregunta de Juan, ¿qué significa me amas más que a su padre, madre, mujer, hijo, hermanas? Ajá. Sí, es un pasaje que... perdón. Y la siguiente pregunta es, o sea, referente a eso, es si debemos odiar a nuestra familia, me dijo. O sea, No. me hicieron la pregunta, entonces por eso se la va a llegar. Sí, no. Cuando la palabra de Dios habla, estoy buscando el pasaje exacto. Un segundito, por favor, porque lo tenemos en Lucas, capítulo 14, versículo del 25 al 26, ¿verdad? Ahí dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Ok? Ese pasaje
tal como está escrito en Lucas, es más difícil de entender. Ahora, leámoslo, por ejemplo, en Mateo capítulo 10, donde dice en el versículo 10:34, por ejemplo, dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá y el que la pierde por causa de mí la hallará. Es decir, Cristo no nos está diciendo que tengamos que aborrecer, odiar a nuestros padres o a nuestros familiares. Lo que nos está diciendo es que si la familia es estorbo para que nosotros hagamos la voluntad de Dios, que busquemos primero la voluntad de Dios y después de todo lo demás. ¿Ok? Es a eso a lo que se refiere. Que Dios debe estar por encima aún de la propia familia. Hay personas que han conocido el Evangelio y después, por causa de los padres o por causa del esposo o por causa de los hijos, no siguen al Señor. Bueno, pues lo que Jesús está diciendo es que esa persona no es digna de Él. ¿Ok? Porque debemos poner a Dios por encima de todas las cosas. El primer mandamiento de la ley de Dios es amar a Dios por encima de todo. ¿Ok? Por tanto, a eso es a lo que se refiere. No a que tengamos que aborrecer en el sentido de odiar a los padres, a los hermanos, ni mucho menos. ¿Ok? Porque fíjense que eso sería una auténtica contradicción con lo que el Señor Jesús enseña en Mateo capítulo 5, ¿no? Dice, donde dice, oísteis que fue dicho, amad a vuestros amigos y aborreced a vuestros enemigos, mas yo os digo, amad aún a los que os ultrajan y os persiguen. Y, o sea, habría una contradicción ahí. Si se nos manda amar aún a nuestros enemigos, ¿cómo se nos va a mandar aborrecer a nuestros padres? ¿O qué no? Lo que hay que entenderlo bien. A veces las traducciones no escogen las palabras adecuadas, ¿ok? Y a lo que se refiere es que no debemos amar a las familias más que a Dios, sino a Dios más que a la familia incluso. ¿Ok? Gracias. No hay Muy de qué, bien, pastor. Mariela. Otra preguntita. Acá en Lima, y creo que en todo el mundo, el 30 o 31 de octubre se celebra Halloween. La pregunta es, como cristianos, ¿cuál debe ser nuestra posición frente a esta diabólica pagana? Bien. Bueno, precisamente el apóstol Pablo en la epístola a los Efesios, capítulo 5, versículo 11, dice, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¿Ok? ¿Qué son las obras infructuosas de las tinieblas? Es decir, las cosas que no son de Dios y que no llevan fruto que glorifiquen a Dios. Son infructuosas, ¿ok? No llevan fruto para la gloria de Dios. Por tanto, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¿Qué se celebra en Halloween? Bueno, en Halloween, aunque ahora los católicos quieren darle una vuelta de tuerca a esta festividad, diciendo que se celebra, que es la festividad de todos los santos y todo esto. No, mire, eso es la Iglesia Católica, ¿ok? Pero Halloween es una fiesta pagana que nace en los celtas, ¿ok? En los druidas, en los sacerdotes paganos que, bueno, una vez al año pues bajaban de la montaña, pues ellos viven en cuevas y demás, como ermitaños, y una vez al año pues bajaban a las ciudades, a los pueblos, con lámparas hechas al principio eran hechas en nabos, y bueno, pues como en Estados Unidos, donde se empezó a celebrar, no había nabos, pues se utilizaron las calabazas, ¿no? Pero ponían una vela dentro de un nabo y entonces con eso se alumbraban, iban visitando las casas, pidiendo alimento, pidiendo sustento para el resto del año, porque ellos bajaban una vez al año. Y entonces, en esa festividad se celebra al demonio Samhain, que es el demonio de la muerte,
¿ok? Y entonces los druidas, aquellos que no les daban alimento, que no les atendían, que no les daban lo que ellos querían, mantas o lo que ellos pidieran, pieles, etcétera, pues ellos los maldecían, ¿ok? Y bueno, venían desgracias a esa familia y tal, ¿no? Entonces, eso es lo que se celebra. Se celebra a un dios a un demonio de muerte. ¿Y qué tiene eso que ver con la iglesia? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Absolutamente nada. Nosotros no podemos participar de una festividad diabólica que tiene que ver pues con demonios. O sea, nosotros tenemos que abstraernos de eso y tenemos que reprender a aquellos que participan en eso. ¿Ok? O sea, esa es la enseñanza de la palabra de Dios. Que no participemos, sino que más bien los reprendamos. ¿Ok? Esa debe ser nuestra postura. Muy bien, pastor. Sé que este tipo de práctica se encierra, tiene mucha, ¿cómo se puede decir? Mucha información acerca de eso, ¿no? Desde que nace, cómo se forma, cómo la adopta Estados Unidos, la Iglesia Católica también, etcétera, ¿no? Sería bueno que nos haga un estudio un día que tenga un tiempito. Tienen en la página web un estudio sobre Halloween. Ya, ok, muy bien. Lo tienen en la página web. Ahora con las redes sociales, las culturas se entremezclan. Porque las festividades se importan y se exportan de un lugar a otro. Y a veces se les quiere desmitificar, es decir, se quiere desposeer esas fiestas de todo lo oscuro, de todo la oscuridad, las tinieblas que rodean esa fiesta y la quieren presentar como una fiesta para niños, disfrazándolo, truco o trato y todo este tipo de cosas. Pero por más que se le maquille, es una fiesta pagana de adoración a un demonio de la muerte. Y nosotros no tenemos que participar en eso. Todos los años, en esa fecha, desaparecen multitud de niños que son sacrificados a Satanás. Todas esas fiestas, en todos los años, en esas fiestas, hay multitud de matrimonios que se rompen. Hay multitud de familias que se destruyen. Entonces, ¿qué tiene que ver un cristiano con eso? Nada. Absolutamente nada. Gracias, pastor. Le doy pase a otra hermana, a Yoli, creo que está ahí en la fila. Sí, gracias por las preguntas. Yoli, adelante. No se te oye, mi hermana. Perdón, estaba Ahora. con el micrófono apagado. Dos preguntas. Justo uno es lo que decía la hermanita Johanny. Anteriormente, pastor, yo estaba en una iglesia cristiana, donde conocí a Cristo desde los 13 años, y siempre en estas fechas ellos hacen una marcha a nivel nacional que se llama la Marcha de la Luz. Siempre ellos dicen que marchan ellos para demostrar que Cristo es la luz, a lo que ellos justo el 31 de octubre. ¿Eso está bien, pastor? Una primera pregunta. Y la segunda, pastor, desde niña y a mí siempre me han enseñado que yo soy la niña de los ojos de Dios. Entonces, en Zacarías 2:8 dice, ¿no? La última parte dice, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Siempre mi mamita me decía, nosotros somos la niña de los ojos de Dios y nadie nos puede tocar. Ese versículo se puede aplicar hasta el día de hoy, pastor, porque yo en mi ignorancia, algunas veces también les repetí a mis hijos, somos la niña de los ojos de Dios. ¿Es para nosotros o era para Israel? ¿O también aplicamos a nosotros? Gracias por sus respuestas, pastor. A ver, cualquier pasaje que pertenezca al Antiguo Testamento y que no esté refrendado en el Nuevo Testamento es un pasaje histórico, no es doctrinal. Por tanto, no podemos aplicarlo a la iglesia. ¿Ok? Y ese pasaje no está refrendado en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿nos protege Dios? Sí, Dios nos protege. ¿Ok? Dios nos guarda. Pero es evidente que no de todo. Porque Dios, una vez que creemos, no nos mete en una burbuja.
seguimos viviendo en este mundo. Y vemos que cristianos, gentes que son fieles a Dios, que son buenos cristianos, a veces sufren atracos. O a veces tienen que experimentar el terrible dolor de ver cómo un hijo se les suicida. O cómo se les rompe el matrimonio porque la esposa le es infiel, o al revés, o el esposo le es infiel. Es decir, que seamos cristianos no significa que somos intocables. ¿Ok? Es cierto que Dios nos guarda, Dios nos protege, pero Dios no interviene en cada cosa. ¿Puede hacerlo? Sí. Dios es todopoderoso. Dios puede intervenir en cualquier momento. ¿Dios puede controlar todo lo que sucede en el mundo? Sí, Dios puede. ¿Dios controla todo lo que sucede en el mundo? No, Dios no controla todo lo que sucede en el mundo. Porque si Dios controlase todo lo que sucede en el mundo, no sucedería nada malo. ¿Ok? Por tanto, Dios nos guarda, sí, pero eso no significa que seamos intocables. Por eso, si tenemos que salir de noche, pues procuremos salir un poquito antes para que no nos pongamos en riesgo. Si tenemos que hacer alguna cosa, si tenemos que conducir, conduzcamos con prudencia. Es decir, seamos sensatos, seamos prudentes. ¿Ok? Y la otra pregunta, pastor, sobre la marcha de la luz que hacen las iglesias cristianas acá en Perú por el día de Halloween. Ellos salen con la luz, con las pancartas, para demostrar al mundo que Cristo es la luz, mientras el mundo está haciendo Halloween. Los niños están pidiendo caramelos y las iglesias están marchando. ¿Eso es estable, pastor? A ver, yo no lo veo mal, ¿ok? Que cuando el mundo celebra algo pagano, la iglesia celebre algo cristiano, no está mal. Por ejemplo, en Semana Santa, ¿ok? Cuando aquí en España que hay una religiosidad, una idolatría terrible, sobre todo en la zona sur de España, en Andalucía, de donde yo soy, hay una idolatría terrible, ¿no? Entonces, Semana Santa, en todas las poblaciones sacan pasos y pasos, imágenes e imágenes, y en procesión, y bueno, ya saben lo que es la Semana Santa, ¿no? Pues muchas iglesias cristianas en esa semana lo que hacen es organizan retiros, organizan conferencias sobre la pasión de Cristo, organizan cultos especiales sobre la resurrección de Jesús, etcétera. O sea, hacer algo positivo cuando el mundo está haciendo algo negativo a mí no me parece mal. ¿Ok? Siempre que se haga bien. ¿Ok? Por ejemplo, nosotros solemos celebrar el culto al alba, que le llamamos nosotros. El culto al alba es que el domingo de resurrección, nosotros nos vamos a una plaza, al pie en un paseo marítimo que hay aquí al lado. En el paseo marítimo, al amanecer, viendo salir el sol, ahí celebramos la resurrección de Cristo. Pero nosotros celebramos la resurrección de Cristo todos los domingos, no solo ese día, ¿ok? Pero ese día lo hacemos al alba. ¿Por qué? Pues porque queremos celebrar la resurrección de Cristo, porque creemos que es una oportunidad de predicar el evangelio en público. ¿Ok? Yo no veo nada de malo en eso. ¿Ok? Muchas gracias por su respuesta, pastor. Que Dios me lo bendiga. De nada, mi hermana. De nada. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, pues lo dejamos entonces aquí. ¿Qué les parece si hacemos una oración para terminar? ¿Ok? Padre del cielo, te damos gracias por la oportunidad que nos das cada semana de poder reunirnos, a pesar de que estamos a miles de kilómetros de distancia. Podemos tener comunión los unos con los otros. Estamos en koinonía y estamos también en koinonein. Koinonía en comunión los unos con los otros, koinonein juntos con un propósito. El propósito de adorarte, de bendecirte y también de aprender más de tu palabra.
Señor, bendice a mis hermanos que estén donde quiera que estén, en Uruguay, en Chile, en Perú, en Argentina, donde quiera que sea. Señor, bendice a mis hermanos, a cada uno en particular. Ayúdalos para que cada día amen más tu palabra, te amen más a ti, Señor, y cada día estén más cerca de tu presencia. Porque sabemos que cuando estamos cerca de ti, Señor, nuestras vidas son mejores. Bendícenos con tu paz, con tu bendición, Señor, con tu presencia allá donde quiera que vayamos. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Dios les bendiga. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.